Dios les bendiga, amigos y hermanos, en esta noche. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. En esta noche les voy a compartir la palabra de Dios con el tema que se llama Conocer a Dios. Lo que es en Job 42, 4 al 6. Y dice su palabra así. La leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a orar para que sea Dios hablando por medio de nuestra palabra a cada una de nuestras vidas. Bendito Padre y Dios eterno, le damos gracias, mi Dios santo, por la vida que usted nos da. Le pido que sea usted hablando en mi boca, mi Dios santo, que ponga usted esas palabras y no sea yo, mi Dios, hablando en esta noche, mi Dios. Que sea usted hablando por mi boca, mi Dios, porque dice en su palabra que usted habla en bocas prestadas, mi Dios amado. Deme la sabiduría y el entendimiento, mi Dios, que esta palabra pueda llegar a los corazones necesitados, papá Dios. Gracias por todo lo que nos da, mi Dios. Pido que su sabiduría venga a mí, mi Dios. Muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es muy diferente saber de Dios que conocer de Dios. Saber de Dios, todo el mundo lo puede saber. Como si bien lo sabemos, la gente del mundo sabe de Dios. Ellos saben de Dios, que existe Dios, pero no lo conocen. Conocerlo es vivir un encuentro con Dios personal, cara a cara, que es totalmente diferente. Ese encuentro con Dios lo vamos a tener cuando nos acercamos a Él, cuando Dios nos pasa por un desierto y nos trae sus caminos. Como dice su bendita palabra, nosotros de oídas le habíamos oído, mas mis ojos te ven. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque cuando estamos lejos de los caminos de Dios, cuando no conocemos a Dios, podemos hablar muchas cosas de Dios. Pero cuando lo conocemos y nos damos cuenta de todo lo que hablábamos y decíamos, nos damos cuenta que hablábamos mal de Dios, de los cristianos, y entonces, así como vemos en este versículo 6, que dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El siervo Job, como lee su palabra en ese versículo 6, del 42, en los primeros capítulos del libro de Job, el diablo tentó a Job, entonces él pasó muchas cosas. Job fue un siervo fiel a Dios, pero aún con todo, hubo un momento que se arrepintió de haber nacido, y por eso digo, me aborrezco, porque todo lo que le había dicho de Dios, pero por eso dijo, ahora mis ojos te ven. Que Dios es bueno y misericordioso. Si nos vamos a Job 1:6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová Dios en balde? Como ven, delante de Dios no nos podemos esconder. Delante de Él
Él nos ve en todo momento, en todo lugar que nosotros nos encontremos. Y por eso le digo a él, inclusive el diablo tiene comunión con Dios, porque si pueden ver aquí, Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Dios se sentía orgulloso de Job, y creo que Dios así se siente de muchos cristianos que son fieles adoradores y que le adoran en espíritu y en verdad. Así se siente Dios. Y por esa razón le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón recto, perfecto y temeroso de Dios, y apartado del mal. Imaginémonos que Dios hablara así en nosotros. Sería una grande y enorme bendición escuchar hablar así. Y ese es el objetivo que debemos tener nosotros como hijos de Dios, que delante de Dios seamos intachables, incorruptibles, que Él nos mire con ojos de amor, que vean en nosotros hombres fieles, obedientes y temerosos de Él, apartados de todo mal. Que no haya mal en nuestras bocas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que amemos a nuestro prójimo, así como nosotros mismos. Y luego le respondió Satanás: ¿acaso teme en balde Job a Dios? Porque sabía que Job era un hombre muy rico, con muchos bienes, muchos terrenos, tenía muchos animales, ganados, una gran familia, estaba alentado, sus hijos sanos. Por esa razón el diablo le dijo: ¿acaso Job teme a Dios en balde? Porque Satanás sabía cómo se encontraba bendecido Job. Entonces, pero en ese entonces Job no conocía a Dios. Él había escuchado de Dios, era obediente a Dios, fiel a Dios, temeroso de Él, mas no le conocía. Porque no es lo mismo conocer a alguien que saber de alguien. Como cuando nosotros sabemos de un cantante famoso, de un predicador famoso. Nosotros sabemos de ese predicador famoso y escuchamos que es un gran predicador, que es un gran evangelista, mas no lo conocemos. Conocer significa estar cara a cara con alguien, y eso es conocer a Dios, estar cara a cara. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Cuando le buscamos en espíritu y en verdad, cuando le buscamos en ayuno, en oración, cuando buscamos hacer lo que a Él le agrada, cuando buscamos hacer su voluntad, apartarnos de todo mal y ser hacedores de su palabra y no oidores. Entonces le vamos a conocer a Dios, y Él nos va a llevar en el camino para que le podamos conocer. Y luego vemos en Job 1:20, entonces, porque Dios le dio permiso a Satanás que tocara a Job, y vino, atacó a su familia, atacó sus bienes. Y en Job 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Escuchen bien, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. No es fácil, pero no es imposible adorar a Dios en medio de la adversidad y las pruebas. Miren lo que hizo Job. Se postró en tierra y adoró a Dios en medio de las angustias y los problemas. Así debemos de ser todos los cristianos, los hijos de Dios. En medio de los problemas, postrarnos y adorarle a Dios. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la enfermedad, la necesidad que tengamos. Dios tiene todo bajo control. Para Él no hay nada difícil ni imposible. Él simplemente quiere vernos, que hagamos como Job, que nos postremos y le adoremos. Y luego siguiendo en el 21 dice, y dijo,
Desnudo salí del vientre de mis madres, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando venimos a esta tierra no trajimos nada. La misma vida que tenemos Dios nos la dio. Nada trajimos, ni esta ropa que traigo, ni este cuerpo. Ese cuerpo, todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. En el camino, con el pasar de los años, todo lo que hemos adquirido es porque Dios en su misericordia nos lo ha dado. Nada trajimos. Y como dijo Job, salimos desnudos del vientre de nuestras madres. Desnudo volveré allá. Cuando nos vayamos de esta tierra no vamos a llevar nada, hermanos. Amigo en Cristo. No nos vamos a llevar nada de lo que tenemos acá. Por muchos tesoros que podamos tener, no nos vamos a poder llevar nada de eso. Nada de eso nos vamos a poder llevar. Todo se va a quedar acá. Nuestro esfuerzo, lo que hemos colectado, lo que hemos ganado, lo que hemos adquirido, todo se va a quedar acá. Lo único que nos vamos a llevar van a ser las obras. Lo que hemos hecho delante de Dios, que sea grato, es lo único que vamos a tener allá, en lo alto, en el cielo, con Él. Pero lo de esta tierra, nada nos vamos a llevar. Ni el carro, ni la casa, ni las joyas, ni las ropas muy caras, ni los relojes muy finos. Nada nos vamos a llevar de esta tierra. Entonces, como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre. Amigo y hermano en Cristo, ¿qué trajimos cuando veníamos a este mundo? No trajimos nada. Venimos desnudos, sin una sola cosa, pero en el transcurso de nuestra vida nos aferramos a todo lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos lo ha prestado, no debemos de aferrarnos. Debemos de cuidar lo que Dios nos da, por supuesto que sí, pero no debemos de aferrarnos, porque así como Dios nos lo dio, Él nos lo quita. Y Dios es bueno en misericordia, que Él nos enseña cada día que debemos de prendernos de todo, porque como dice en su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dice, no hagáis tesoros en esta tierra donde la polilla mina. Hacer tesoros allá en el cielo. ¿Cómo vamos a hacer tesoros? Haciendo la voluntad de Dios, amando a nuestro prójimo, ayudando al necesitado. Eso es lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Llevar la luz que Él nos dio. Esa es una tarea que tenemos todos los cristianos. Compartir la palabra que Él nos dio a cada uno. Enseñar a los que no han recibido a Cristo el cambio que Dios puede hacer en uno. Reflejarles el que ellos puedan ver en nosotros. Eso es lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Darle gloria en todo momento. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito, dice la palabra. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo momento, en todo. Porque Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control, simplemente que nosotros no nos damos cuenta. Que hay momentos que a veces nos quita cosas Dios. Tal vez no es porque quiera castigarnos o que no nos quiera. Dios nos ama grandemente. Así como nosotros como seres humanos amamos a nuestros hijos, así Dios nos ama. Pero también Él nos quita cosas para enseñarnos su amor, para enseñarnos que sin Él no somos nada, que sin Él nada podemos hacer. Si estamos vivos, porque en su infinita misericordia nos tiene de pie, porque en su infinita misericordia nos ha dado salud, nos da trabajo, nos da alimento. Entonces todo lo que tenemos no nos pertenece. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Nada nos pertenece. Simplemente nuestra voluntad, nuestro deseo, el libre albedrío, la buena voluntad de querer adorarle a Dios, agradarle
Eso es lo único que tenemos, todo lo demás nos lo ha dado Dios. Y si nosotros damos de lo que Dios nos ha dado, es de lo que ya Él nos dio, simplemente le estamos devolviendo. Pero a veces ni eso queremos hacer como hijos de Dios. De lo que Él nos da, poco le queremos dar en las iglesias, poco le damos para la obra del Señor. Y hay mucha, pero mucha necesidad en la obra de Dios. Por eso, como dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo momento, porque Dios es bueno. Y como dice, grandes y nuevas son sus misericordias cada mañana. Imagínense, cada mañana Dios se acuerda de levantarnos. ¿Y será que nosotros nos acordamos de darle gracias cuando nos levantamos? Porque Él nos despertó. Pienso que no. Entonces hay muchas cosas que necesitamos hacer primeramente. Buscar agradar a Dios, recordarnos que día con día Él nos levanta, es bueno con nosotros, pero nosotros somos rebeldes y desobedientes. Como dice en Job 2:9, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense cuando estamos en las pruebas, el diablo hasta la misma familia de uno usa para atormentarnos. Porque el diablo se había ensanchado con Job. Así se ensancha cuando tenemos pruebas. Y cuando Él mira que nosotros seguimos adorando a Dios en medio de las pruebas, usa a quien sea, hasta nuestra misma familia, nuestros amigos, inclusive hasta los mismos miembros de la iglesia o otros cristianos. Pero el diablo es que hace eso para ver si desistimos de seguir alabando a Dios. Como le dijo su mujer, aún retienes tu integridad y maldice a Dios y muérete. Imagínense, integridad, porque Job era íntegro delante de Dios. En el 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Imagínense, fatuas, como una mujer necia, como una mujer ignorante, así le estaba hablando a Dios. Eso es lo que hace el diablo cuando mira que perseveramos en los caminos de Dios, aún en medio de todas las pruebas, porque sabemos que Dios es fiel en todo, y si le alabamos, Él nos va a sacar de cualquier adversidad, porque es mejor tener pruebas pero estar con Dios de nuestro lado, que estar en pruebas y tener a Dios de lejos sin que nadie nos defienda. Pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, pueden venir pruebas, adversidades, y si Dios está con nosotros, vamos a salir más que vencedores si nos mantenemos humildes, obedientes a Dios y le seamos fiel. Él nos va a ser fiel a nosotros. Entonces, y le dijo Job que recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Imagínense lo que le preguntó Job a su mujer. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Cree que eso será justo, amigo y hermano en Cristo? Solo recibir el bien y no el mal. Aparentemente puede ser un mal, pero en realidad no es un mal. A los que sirven a Dios, dice, todas las cosas le vienen a bien. Entonces, los problemas nos hacen más fuertes, nos aumentan la fe. Las pruebas nos aumentan la fe. En realidad, tenemos que aprender a recibir todo de Dios y darle gracias, porque Él tiene todo bajo control. Simplemente Él quiere enseñarnos
muchas cosas que Él nos quiere enseñar en las pruebas, como la primera, a depender de Él y solo de Él, y a entender que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos hacer nada, a entender que apartados de Él no podemos hacer nada, vamos al fracaso, que sin Dios ni una sola hoja de un árbol se cae, si Él no lo permite. Entonces, si Él permite el mal, es porque Él tiene todo bajo control. Nomás nos resta adorarle, honrarle, servirle en todo momento, caminar en obediencia, aun cuando no entendamos lo que viene a nuestra vida, porque Dios es bueno y misericordioso. Y lo que Él está haciendo es transformándonos, haciéndonos fuertes, aumentándonos la fe, porque como dice en su palabra, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Para llegar a estar así, hay que pasar por adversidades. En ese desierto es donde Dios nos transforma, nos amolda, para hacernos conforme a su voluntad. Aún con todo, Job no pecó. Ahora vamos a ver otro versículo bíblico, Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Miren, otro profeta que había visto cara a cara a Dios. Tal vez no su rostro, pero sí cara a cara como otro ser humano, porque no hay uno que le haya visto su rostro que viva. Y como él dijo, siendo inmundo, ay de mí que soy muerto, porque él sentía que ya moría, porque saben que si vemos cara a cara a Dios, morimos, no podemos estar vivos. Mis ojos han visto al Rey, Rey de los ejércitos, Jehová Dios. Y así muchos hombres de Dios que le han visto, han estado frente a frente con Dios. Pero hay que pasar un proceso para llegar ahí, para que Dios nos lleve ahí. Muchas veces nos preguntamos cuando vemos los grandes predicadores, los grandes evangelistas, y vemos cómo son usados por Dios, y a veces decimos, quisiera ser como ese predicador, ser usado por Dios fuertemente. Pero no, a veces no entendemos que para llegar ahí es un gran proceso, que no es fácil, es duro, pero si estamos agarrados de la mano de Dios, Él cumple su voluntad y nos saca victoriosos en todo momento. Y ahí podremos verle, estar cerca de Él, conocerle de frente. Pero no es fácil, no es fácil. Yo lo he vivido. Yo decía, quisiera ser como esos grandes predicadores, pero no entendía cuando les decía esas palabras. No le entendía hasta que Dios comenzó a llevarme a un desierto, día tras día, noche tras noche. Al principio sentía dolor en el desierto, pero con gloria, para honra y gloria de Dios, yo les puedo decir, a mí Dios lo va pasando en el desierto. Dios le va abriendo los ojos y le va enseñando a ver con los ojos de Dios y no con los ojos de la carne. Y nos va enseñando y nos va haciendo entender que es bueno y es necesario para que Dios nos fortalezca y nos transforme y nos haga más fuertes. Como dicen Números 12:8, cara a cara hablaré con Él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Miren cómo dice, cara a cara hablaré con Él.
hay que someternos a Dios. Y claramente. Y no por figuras. O sea, como quien dice, no por papeles, no por lecturas. Y ver la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Bendita palabra de Dios. Luego miren cómo dice en Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Como le decía antes, que al verle cara a cara, Dios solo Él nos puede permitir volver a esta tierra. Es una enorme bendición, porque Dios nos fortalece y nos hace más fuerte y nos muestra lo que vamos a tener arriba, ver su rostro día con día, sin preocupación de nada. Y como digo, venía Él porque vi a Dios cara a cara y fui librado, mi alma. Como dice Jacob, la famosa alabanza, Jacob luchó con el ángel por una bendición. Luchó y luchó y luchó y la obtuvo. Como dije anteriormente, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Pues tal vez no violencia física, violencia que nos sometamos en oración, buscarle más y más en oración, en ayuno, y es donde Dios nos va a fortalecer, nos va a hacer hombres fuertes para hacer su voluntad y apartarnos del pecado y de la maldad que hay en este mundo, porque este mundo está lleno de tanta maldad que nos invaden por todos los medios, por la televisión, las redes sociales, las escuelas, por todos lados. Que Dios tenga misericordia a cada uno de nosotros. Luego dice Deuteronomio 34:4. Le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. Óigame, como dice, según la Biblia, dicen que nadie conoce la tumba donde fue enterrado Moisés, porque Dios mismo lo enterró a Moisés, no fue hombre alguno. Imagínense qué gran privilegio, que Dios lo enterró, con sus propias manos abrió la tumba y lo enterró donde nadie lo supo. Esas son las recompensas de mantenernos vivos, obedientes a Dios en todo momento. Ser agradarle a Dios y ser respaldados por Él. Y miren qué enorme bendición. Dios lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Imagínense, nadie en la tierra, nadie conoce la sepultura, el lugar donde fue enterrado Moisés. Nadie, hombre alguno, solo Dios sabe dónde él está enterrado. Imagínense el gran amor de Dios, que no dejar que nadie tocara su cuerpo, Él mismo encargarse de enterrarlo hasta el día de hoy, dice. Y fíjense la mayor bendición cuando le obedecemos a Dios en todo momento. Moisés, de edad de 120 años, cuando murió, imagínense en estos tiempos, a la edad de 50 años, 60, ya andamos muy cansados, enfermos. 70, 80 cuando mucho podemos vivir. Imagínense
Moisés murió de 120 años. Y como dice, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Imagínense, yo al leer esta palabra, yo me imagino un hombre fuerte de algunos 40 años, que tiene la vista buena, que tiene su cuerpo vigoroso, según la expresión en esta parte de la palabra. Sus ojos nunca se oscurecieron. O sea que él no ocupó lentes. A la edad de 120 años, imagínense cómo era. Pero porque Moisés buscó agradar a Dios en todo. Y ese fue el respaldo de Dios. Pero sabemos que Moisés pasó por un desierto. Ayunó 40 días y 40 noches. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos. Y volvió otra vez a ayunar 40 días y 40 noches. El respaldo de Dios es grande cuando lo obedecemos en totalidad. Nada más nos resta disponer el corazón para que sea Dios quien obre para bien en todo lo que nos viene a nuestras vidas día con día. Luego dice Job 42, 12 y el 17. Fíjense, esta parte es muy, pero muy hermosa. Eso es conocer a Dios. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero. Oiga, como dice, porque como bien decía en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Job, Dios le dijo al Satanás que tentara a Job. Se lo permitió. Lo enfermó, le quitó su familia, le quitó todo lo que tenía, todos sus bienes. Y Job era un hombre rico, no era un hombre pobre, era un hombre rico, muy rico, con grandes bienes, terrenos, ganados, todo. Tenía sirvientes, pero no se apartó de la voluntad de Dios, se mantuvo firme. Y por eso dijo Dios, y bendijo Jehová el postrer estado de Job. El postrer quiere decir el que estuvo después de cuando le quitó las cosas. O sea, fue más lo que Dios le dio de lo que el diablo le había quitado. Le dio muchísimo más. ¿Pero por qué? Porque se mantuvo firme a Dios. Más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Porque como dice su palabra, buen siervo fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Ahí se cumple la palabra de Dios. Si le somos fieles, Él nos va a poner en alto, en todo, en mucho. Si nos mantenemos firmes a Dios en todo momento. Y aquí vemos otra vez en el versículo 17 como dice, y murió Job viejo. No dice cuántos años, pero me imagino viejo, 100 años, 120 como Moisés. No lo dice, pero si dice viejo, es porque estaba muy viejo. Pero miren cómo dice, lleno de días, con vigor igual que Moisés, porque fue fiel a Dios. Dios es bueno, Dios nos respalda cuando le obedecemos y nos mantenemos firmes. Nada más nos resta disponer el corazón, porque nuestra propia fuerza nosotros no podemos. Por nosotros mismos no somos capaces. Si ni nosotros mismos podemos cambiar, mucho menos vamos a cambiar a los demás seres humanos. Nada más nos resta disponer el corazón, entregárselo a Dios, y Él hará. Dios es bueno en todo momento, misericordioso con nosotros, que aún no nos ha consumido.
que pecamos. Pero como hijos de Dios, debemos de tratar de no pecar. Como hijos de Dios, debemos de tratar de obedecerle a todo en Dios, a Dios, en todo momento. Y si fallamos, que sea por omisión y no porque lo pensamos o lo planeamos en nuestros corazones, ¿no? Porque fuimos lavados por su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Un enorme sacrificio que hizo por nosotros para perdonarnos y darnos la oportunidad que tenemos hoy de escuchar esta palabra, compartir esta palabra y llevársela. No precisamente podemos ir a predicar, pero con la forma de ser nuestra, hacer la voluntad de Dios, tratar de vivir la palabra. Con eso predicamos más que cualquier predicador. Con nuestra vida diaria, siendo humildes, honrados, respetuosos. Que nuestra boca sea palabras limpias, rectas. Que no tengamos malos pensamientos y pedirle a Dios que nos ayude a quitárnoslo, que nos ayude a quitar todo lo que no le agrada a Él. Y Él no lo va a hacer si lo hacemos de todo nuestro corazón. Él nos va a cambiar, porque para Él no hay nada difícil ni imposible. Así que, amigos y hermanos en Cristo, les invito a que compartan este video para que pueda llegar a mucha más gente, porque sabemos que hay mucha, pero mucha necesidad de Dios. Y minuto a minuto hay tantas almas que se están perdiendo y se van al infierno porque el diablo no duerme. Anda como león rugiente porque sabe que el tiempo es corto y no le queda mucho tiempo. Dios está cerca de venir. Así que les invito de todo corazón, por favor, apóyenme, compartan este video. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, invítenlos a que le den seguir a mi perfil en página, que Dios puede ver a muchos corazones, que Dios puede ver esta palabra, las palabras que Él pone en mi boca a muchos corazones necesitados. Así es que le doy gracias a Dios por este corto tiempo, por estas palabras que Él puso en mi boca. A los que pudieron verme, les deseo que Dios los bendiga grandemente, de gran manera, que sea Dios quien supla sus necesidades, que Dios pelee por ustedes, pelee por mí. Tenemos que orar los unos por los otros, amados, orar por la necesidad que hay en el mundo entero. Que Dios me lo bendiga a cada uno y les deseo una feliz noche en el nombre del Señor Jesucristo. Que el amor de Dios los acompañe, que la paz de Dios los llene, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, los llena a cada uno, porque la paz de Dios es inigualable, no la da como el mundo la da. Que esa paz de Dios llegue a sus corazones, a nuestros corazones, que nos dé de su amor y nos enseñe a amar como Él ama, no como nosotros, porque Él nos ama puramente y limpiamente. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga a cada uno, que pasen una feliz noche.